Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Secretaría PYME y específicamente a los coordinadores de este evento, de la red de agencias, por hacerme un lugarcito en este panel. Yo tenía previsto estar en los primeros programas, estar en el mismo, y luego por una cuestión de agenda de gobierno tenía que volverme, pero anoche cancelaron todos los vuelos a Neuquén, situación que se mantiene hoy por el tema de las cenizas, y eso me permitió por suerte estar hoy menos preparado, porque no tengo nada preparado, pero y por eso les ruego que sepan disculpar si estoy un poco desorganizado, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para contarles desde nuestra experiencia cercana en Neuquén una cosa rara, digamos, para los temas que usualmente suelen tratarse en este tipo de encuentros de la red de agencias, que es cuál es el rol de una agencia de desarrollo, ya sea provincial, regional o local, en una situación de anormalidad, si se quiere. Hoy a la mañana los dos ponentes que vimos por videoconferencia hablaron de las situaciones de crisis, especialmente las que se están viviendo en España particularmente y en toda Europa, como producto, digamos, de la crisis sistémica del sistema económico mundial, una crisis parecida a la que nosotros lamentablemente pasamos hace unos años. Por suerte hoy transitamos un sendero, digamos, de normalidad, si se quiere, que facilita que precisamente este tren pueda ir a todo lo que da, como decía Juan Pablo. Pero crisis vamos a tener y tenemos permanentemente, crisis provocadas por acontecimientos que muchas veces salen de lo que es la dinámica económica o la dinámica financiera global, y que tienen que ver con amenazas que no siempre podemos controlar o sobre las que no podemos intervenir previamente. Y estoy hablando concretamente de los riesgos que un país como el nuestro, que es grande, que es diverso, que es territorialmente y cualitativamente diferente, atraviesa en lo tocante a desastres provocados por el cambio climático, ¿sí?, o por el propio proceso de desarrollo que va generando alteraciones en el medio ambiental en el que vivimos. Esos desastres nos acompañan desde siempre, pero estamos viendo que existe una aceleración importante. Inundaciones de gran escala, el aumento en los niveles del mar, digamos, con la amenaza que eso significa para las poblaciones que están en la costa, terremotos, grandes y fuertes sequías o grandes y fuertes nevadas, volcanes, ¿sí? Es decir, un montón de acontecimientos que muchas veces pareciera que son externos hasta que nos toca vivirlos directamente. Y en ese momento pensamos, bueno, una agencia de desarrollo regional, ¿qué rol puede jugar en estos acontecimientos que muchas veces parecen propiedad o el feudo privado de las organizaciones que están preparadas para atender ese tipo de emergencias? Y estoy hablando concretamente de las áreas de defensa civil, estoy hablando concretamente de las fuerzas de seguridad e incluso de las fuerzas armadas cuando estos acontecimientos son más graves. ¿Qué pito toca una agencia de desarrollo en este contexto de crisis? ¿Sí? Cuando hablamos de crisis nos referimos a esas situaciones en las que una amenaza se manifiesta en forma imprevista, o en forma repentina, mejor dicho. Lo hace amenazando concretamente intereses vitales para una comunidad, ¿sí?, la vida de las personas, los bienes de las personas, y lo hace de tal modo que nos deja muy poco tiempo para reaccionar a los que desempeñamos funciones públicas y donde tenemos que intervenir de cualquier modo. Estas situaciones, como decía, pueden ser provocadas por el hombre o pueden ser generadas por la propia dinámica natural. Hoy se cumplen alrededor de 95 días desde que entró en erupción el volcán Puyehue en la vecina República de Chile, y en 48 horas
manifestó todos sus efectos negativos sobre la zona sur de la provincia de Neuquén y una parte importante de la provincia de Río Negro. Esos efectos, que fueron suficientemente propalados por todos los medios de comunicación, se manifestaron especialmente en la región sur de la provincia de Neuquén, especialmente en una comunidad que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Villa Langostura, y que recuerdan con especial atención por los paisajes naturales que seguramente han disfrutado. Se manifestó de una manera gravísima. En 48 horas, sobre una superficie de cerca de 8.000 hectáreas, que es lo que ocupa dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la comunidad de Villa Langostura, cayeron prácticamente 5,5 millones de toneladas de arena, ¿sí? No estoy hablando de ceniza que se vuela, ¿sí? Estoy hablando de arena pura, como la que ustedes pueden encontrar en la playa del Partido de la Costa, que no se vuela ni se la lleva el viento y hay que sacarla mecánicamente, ¿sí? Y ese paisaje verde de los pinos y del bosque nativo y ese paisaje azul de los lagos que rodean Villa Langostura y Bariloche ha desaparecido, ¿sí? Yo no sé si alguien ha tenido oportunidad de estar en estos últimos 2 meses por ahí, pero nosotros, con un equipo que ahora voy a contar, de la agencia del Centro PYME, tuvimos prácticamente a la semana de haber comenzado esta crisis y se nos encogió el corazón cuando llegamos, entrando unos pocos kilómetros antes de Villa Langostura, porque lo único que veíamos era el color gris, ¿sí? El color marrón de la arena, cubriéndolo todo, sin dejar un solo espacio donde pudiera percibirse lo que era antes esa zona privilegiada por la naturaleza. Todo cubierto, 50 centímetros, 60 centímetros de arena sobre los techos, en los patios, en los jardines, en los espacios públicos. Y, como ustedes se darán cuenta, un efecto terrible, no solo en el tejido económico, que vive 100% del turismo también, donde no hay posibilidad de reconversión porque se está en un parque nacional, donde no hay posibilidades de hacer actividades industriales y de otro tipo. De la noche a la mañana, en 48 horas, ve absolutamente desarticulado su tejido económico, su tejido empresarial, con la destrucción, si se quiere, de muchos bienes de capital instalados ahí, la desarticulación del circuito financiero local y de los mercados, en definitiva, locales, que son terriblemente sensibles a este tipo de mercado turístico, es muy sensible a la aparición de estas eventualidades. Recordemos los casos de la gripe A, de anteriores explosiones volcánicas y demás. Y una situación en la que la población, mucha de ella proveniente de los principales centros urbanos de nuestro país, muchos porteños, muchos cordobeses, muchos santafesinos, que habían ido a esa localidad buscando la tranquilidad, la paz y un buen ambiente natural en el que vivir, y de repente a la mañana siguiente se dan cuenta que no pueden salir a la calle y que todo eso que venían buscando desapareció, ¿sí? Y no es que desapareció y volverá la semana que sigue, desapareció bajo la arena. Entonces, en esta situación nos encontramos a los 8 días, cuando todavía estaba en pleno desarrollo de la emergencia y la propia comunidad local, con el apoyo del gobierno nacional, del gobierno provincial, de las Fuerzas Armadas, habían montado un comité de emergencia que estaba intentando proteger, si se quiere, a la población de un fenómeno que no se sabía cuándo iba a terminar. Se hablaba de una explosión que iba a arrojar lava, cayeron muchas piedras volcánicas en la localidad, piedras de este tamaño, pero no se sabía cuál iba a ser la gravedad, y hasta ese momento, por suerte, y hasta el momento de hoy, no hubo ningún muerto, ninguna persona que por efecto directo e indirecto del volcán tuviera la desgracia de ser dañada en este sentido. Y una semana después, un pequeño equipo de funcionarios del gobierno provincial, entre los que iba autoridades de la Agencia de Desarrollo, llegamos a la localidad
con la visión de no hablar de la emergencia que estaba siendo atajada por este ámbito, si se quiere, donde había profesionales preparados para eso, sino para tratar de pensar, o de empezar por algún lado, a pensar en la reconstrucción y en la remediación de esa localidad muy importante para el turismo de la provincia, que estaba económicamente destruida. Y por supuesto, lo hicimos en un contexto en el cual no teníamos ninguna experiencia previa, absolutamente ninguna, ninguno de los que íbamos ahí, de cómo empezar a trabajar en este sentido. Y nos encontramos con situaciones verdaderamente graves, ¿sí? con una situación, una psicología social del pueblo muy, muy complicada. Imagínense que la luz del sol se vio recién a los 25 días aproximadamente del volcán. Hasta ese entonces hubo prácticamente una noche permanente. Villa Langostura está a 38 kilómetros del volcán Puyehue y los vientos del Pacífico hacen que toda la nube de cenizas estuviera colocada prácticamente las 24 horas del día sobre la zona de Villa Langostura y Bariloche. Imagínense familias enteras recluidas dentro de sus casas, con niños pequeños que no pueden ir a la escuela. Yo creo que muchos se lo están figurando en la cabeza lo que puede significar estar 25 días aproximadamente en esa situación, sin nada para entretenerse, con cortes permanentes de energía, porque la ceniza se metía en los transformadores, cortaba el agua, cortaba la energía, a pesar del trabajo que hacían los equipos de emergencia permanente de reconectar. Entonces, en esa situación, nosotros llegamos tratando de llevar una valija con instrumentos que ya teníamos, ¿no? Y lo voy a poner gráficamente. Nos dejaron la cara llena de dedos, para decirlo de alguna manera coloquial. Nos dimos cuenta enseguida que estábamos en una situación en la que no teníamos ningún tipo de equipamiento intelectual para poder afrontarla con fluidez.